Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir escudriñando las escrituras. Escudriñando las escrituras. Y como hoy se celebra, se recuerda el sacrificio de Cristo, el denominado Viernes Santo, Viernes Mayor, hablemos de algunos aspectos de la crucifixión de Cristo. Y en la crucifixión de Cristo hay ciertos aspectos como si Él fue crucificado desnudo, y lo vamos a tocar ese tema. Pero también hay un momento en donde se habla de que había un título. Mateo 27:37 nos dice, y nos narra la escritura, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juan 19 también lo narra y lo narra así. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Marcos nos lo narra también en el capítulo 15, versículo 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. Lucas, también el doctor Lucas nos lo narra en el capítulo 23, versículo 38. Lucas 23, 38 nos narra así. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Entonces, los cuatro evangelios dan testimonio de este suceso, de cómo se puso un título arriba, en su crucifixión, arriba de su cabeza. Ahora, en la crucifixión romana, el título, como se le llamaba, titulus, era una tablilla, un pedazo de madera, de tabla, que tenía por función especificar el nombre del condenado, el lugar de residencia y el crimen por el cual estaba allí, el crimen por el cual estaba siendo juzgado. Generalmente acompañaba al condenado esta tablilla en su camino al lugar donde iba a ser ejecutado, o también se le colgaba como una cadena al cuello, como si trajera un dije ahí de ese tamaño. Aunque no siempre lo hacían, no era algo imprescindible. Solo lo hacían cuando querían que el pueblo observara, que sirviera como un ejemplo. Entonces no eran imprescindibles las inscripciones, pero sí eran habituales. Y existía cierta liberalidad en la redacción, o sea, le decían más o menos ponle esto, y ya el que escribía se daba una idea y él escribía. Entonces se daban el lujo de permitirse burlas y también ironías muy contumaces, muy severas, muy agresivas, como un llamado bullying en nuestro tiempo, pero de esos feos, llevados.
Entonces, la realidad de los hechos es que Jesús no había cometido ningún crimen o delito, queridos. Se le acusaba de cosas como, pero principalmente de autoproclamarse el rey de los judíos. Entonces, los judíos sabían muy bien que Jesús no buscaba desafiar al César con esa declaración, pero para ser escuchados tuvieron que darles ese sentido a las palabras de Jesús. Según ellos, la declaración de Jesús estaba desafiando directamente al César o al emperador romano. Entonces, cuando Pilatos le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde, tú lo has hecho. Pero le aclara que su reino no es de este mundo. Ahí en Juan 18:36. Porque el reino de Jesús no era físico o material. Esto significaba que no desafiaba ni intentaba destronar al César como el rey de los judíos. Pilato entendió esto y no halló ningún delito en Jesús, pero como que en buen, como dijera la gente de ahora, X. Si lo matan o no, o sea, ni parientes somos. Él lo que quería era opacar, calmar, tranquilizar la rebelión que se estaba dando afuera de su palacio. Entonces, Juan 19:12 nos lo narra así. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. El Evangelio, queridos, de Lucas enseña que la causa de la crucifixión o condenación de Jesús fue escrita en 3 lenguas, en el griego, en el latín y en el hebreo. Pero generalmente la mayoría dicen que estaba más en hebreo. Algunos pintan o dicen que fue escrito así: Yeshua had Nesarim be Meler ha Yehudim. Así como suena: Yeshua ha Netzarim be Meler ha Yehudim. O sea, Jesús Nazareno. El latín también es Jesús Nazarem Reds y Adorban. Muchos sugieren que la causa de Jesús no se escribió en hebreo, sino en arameo, la lengua del país, de Israel, ya que el Evangelio de Juan suele aludir al idioma arameo como hebreo. Entonces, el griego era un idioma bastante extendido en el Imperio Romano. Casi en todas partes se hablaba. El latín era el idioma o lengua oficial del Imperio Romano y el hebreo se consideraba por algunos el idioma oficial del templo y las sinagogas. Y el arameo era la lengua materna de los judíos. En todo caso, Jesús, queridos, no ha cometido ningún delito. El delito lo cometimos todos nosotros. No, todos nosotros somos pecadores. Él, que como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no se defendió para poder librarnos de la condenación. Juan 1:29 nos lo narra. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios por ese sacrificio. Sigamos aprendiendo, queridos. Sigamos aprendiendo. Dele like, comparta. Dios les bendiga y les guarde gracia y paz.